Hola, buenas. A continuación os presento un poco el ejército que tengo para hablar de la guerra de los romanos del Bajo Imperio para nuestros compañeros de Cagua en Sal, en Girona. El ejército de los romanos del Bajo Imperio son un poco los que estabilizaron un poco el imperio gracias a Constantino el Grande y que pasó un poco al cristianismo y que reformaron un poco también el ejército y un poco la administración del imperio. A continuación aquí os presento un poco los catafractos, que son un poco una adaptación del Imperio Romano a un poco a la cultura militar que había más en el este. Y esto también un poco la introducción un poco de la contratación de tropas extranjeras se fue imponiendo. Aquí, por ejemplo, tenemos los Clivanari, que son caballería pesada e impacto y da un poco a entender que ya los romanos dejaban de centrar su potencia un poco en las legiones, que igualmente eran muy poderosas. Aquí tenemos más infantería, equites normales de caballería pesada. Y también comentar que después de Constantino, en el siglo cuarto y quinto después de Cristo, pues hubieron un poco grandes adaptaciones para resistir un poco las invasiones bárbaras. Aquí, por ejemplo, también tenemos los equites Sagittari, que en épocas anteriores no tenían tanto protagonismo en el ejército romano. Y también comentar que este ejército pues presenta mucha flexibilidad porque hay mucha variedad de tipo de tropa. Entonces, cuando diseñas un poco la lista, pues da bastante gusto a no sentirte muy limitado por solo 4 o 5 unidades. Aquí tenemos los Illyricani, que son un poco caballería ligera, ¿vale? Que pues, bueno, pues puesto un poco las texturas habituales. Y aquí tenemos un poco los legionarios típicos, que es infantería pesada, que puede ser a 2 manos, puede ser impacto, puede ser con armadura, puede ser con apoyo de disparo. Bueno, una infantería que ya desde muchos siglos atrás había sido la unidad prácticamente indestructible. Y si de hecho, si reflexionamos un poco a lo largo de la historia de todo el Imperio Romano, Roma nunca perdió ninguna guerra así en grande contra un imperio contrincante. Simplemente al final cayó por su propio peso, por muchas debilidades que se presentaban ante las invasiones bárbaras. Aquí y luego en estos siglos, sobre todo a posteriori, se implantó una nueva unidad bastante más flexible, que son los Auxilia Palatina. Y aunque en este imperio no, al menos en esta época de los romanos, que va del 307 al 425 después de Cristo, estas unidades se convirtieron en prácticamente las más significativas del imperio cuando sobre todo hubieron las invasiones bárbaras y sobre todo de los hunos, ¿de acuerdo? Y luego los auxilia palatinas se podían dividir en infantería media o en infantería pesada en el juego del arte de la guerra. Fijaos que no están tan acorazados, pero eran muy numerosos. Luego aquí tenemos unidades de auxiliares Sagittari, que son los típicos arqueros, porque un poco de la batalla de Carras contra los persas, sasánidas y muchas otras cosas que pasaron en el este, pues también vieron los romanos que había que potenciar un poco el, el disparo. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos una infantería ligera que jabalina, que no sé por qué en estas figuras de Morte Meclorian venían con unas jabalinas muy pequeñitas. Y luego aquí ya introducción de algunas unidades ya contratadas. En este caso son bárbaros foederati que luego ya en el siglo V después de Cristo se volvieron casi ya principales, ¿vale? Lo que pasa es que aquí solo he puesto una unidad. Luego aquí tenemos lo que son unos o alanos también, con tropas mercenarias, que en este caso son caballería ligera arco. Y luego ya un poco para acabar un poco la gran variabilidad de esta lista, pues he puesto también
infantería ligera arco. Bueno, aquí sí que también pues la caja de Mortimer Glorian nos da mucha variabilidad. Y luego ya para terminar, pues he puesto los generales, que podía ser Constantino el Grande, pero bueno, a mí me gusta más Flavio Estilicón, pero bueno, como queráis, si podéis poner una estratega o no lo queráis poner. Y bueno, espero que os haya gustado un poco de estas miniaturas y vamos, seguimos hablando. Venga, un saludo.